Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. Yogacara y la supremacía de la experiencia, por Chogyan Trungpa. La idea del Tantra como continuidad nos lleva a examinar la filosofía Yogacara, pues esta primitiva escuela hindú de filosofía budista contribuyó a su desarrollo. La escuela Yogacara lleva este nombre debido a que su filosofía conduce a la ampliación, al trabajo sobre uno mismo. Yoga, uncir o unir. En Occidente ha recibido diversos nombres, y uno de los más comunes, también conocido en Japón, es Chitamatra, que generalmente se traduce como solo mente. Ahora bien, el significado de la palabra mente es muy confuso y conlleva significados distintos para todo el mundo. Intentemos asimilar cómo comprendió este vocablo la escuela Yogacara. De manera estricta, el sistema Yogacara no es uno solo, sino que incluye diversas tendencias filosóficas que en cierto modo son muy distintas. Están reunidas bajo este título a causa del principio fundamental que comparten, la idea de que los tres mundos, es decir, el mundo de la sensualidad, el mundo de la forma y el mundo de la no forma, son Chitamatra, solamente. Desde la antigüedad, la palabra chitta, mente, fue empleada para designar no tanto un recipiente de pensamientos, como quizá nosotros solemos entenderla, sino algo que se semejaba más a una cámara de compensación que podía acumular y transmitir impresiones. Era pensada como algo semejante a una batería. Se la podía cargar y cuando esto había ocurrido, hacía algo. Poseía doble función, lo que es preciso tener en cuenta si queremos comprender la idea de Chitamatra. En primer lugar, puesto que el concepto de chitta gira en torno a la acumulación y transmisión de la experiencia, sería más exacto traducir la idea de Chitamatra como solo cuenta la experiencia. El budismo siempre ha subrayado en gran medida la experiencia. El carácter de los 4 axiomas básicos del budismo es altamente experimental. El primer axioma afirma que todo es transitorio. El segundo, que todo es frustrante. El tercero, que todo carece de esencia. El cuarto, que el nirvana es la gloria eterna. Los 3 primeros axiomas están estrechamente relacionados con nuestro modo de asumir la vida. Observamos la vida y vemos que nada permanece. Sentimos que enfrentarnos con el intento de construir algo sobre esta base se torna muy frustrante. En ese momento pensamos y nos preguntamos, ¿cómo es esto? ¿Por qué es así? Recibimos la respuesta que dice que si todo es transitorio, no puede tener esencia, puesto que una esencia es por definición el principio por el cual algo es lo que es. Si comenzáramos a razonar a partir de la idea de una esencia, no podríamos explicar la transitoriedad ni la frustración constante que experimentamos. Ahora bien, la frustración constante nos hace sentir que otro modo de ser puede ser posible. En este punto entramos en el cuarto axioma que afirma que el nirvana es la gloria eterna. Ananda, el discípulo de Buda, le preguntó cómo podía hacer tal afirmación después de haber dicho que las sensaciones y todas las formas afines eran transitorias. El Buda respondió que sólo había calificado al nirvana como gloria eterna por vía del lenguaje, que de este modo no hacía un juicio de las sensaciones, como ocurre cuando decimos que algo es placentero. El vocablo que utilizó para decir gloria eterna fue sukha, que está muy cerca de aquello a lo que nos hemos referido como experiencia cumbre. Parece que en esta experiencia todas las concepciones y juicios, inclusive la idea de uno mismo, se diluyen totalmente. De modo que cuando habla de gloria eterna, se refiere a lo que trasciende la transitoriedad, la permanencia
o cualquier otra forma. En los sistemas filosóficos budistas posteriores, en especial el Tantra, encontramos que nuevos desarrollos con respecto a este estado han tenido lugar hasta el punto en que ha desaparecido hasta el último vestigio de la experiencia como tal. Incluso se ha evaporado la posibilidad de decir, he tenido tal y cual experiencia. Esta postura derivó directamente de la idea de los yogacharas, según la cual solo cuenta la experiencia. Pero queda en pie la pregunta del por qué nos encontramos siempre en el reino de la frustración. Y más allá, ¿cómo podemos comprender el hecho de que nuestro sentimiento de frustración permanente nos lleve a sentir que existe algún otro modo de experiencia que se libra de dicha frustración? Para alcanzar las respuestas a estas preguntas, debemos profundizar aún más en nuestra comprensión del vocablo chitta. Los yogacharas desarrollaron una comprensión de chitta que implicaba 8 aspectos. En realidad, estaban tratando de describir el proceso por el cual chitta surge de su estado primitivo, no calificado e incondicionado, y se desliza hacia nuestro modo corriente de pensar. Si comprendemos cabalmente este proceso, podremos suprimirlo y dejar que nuestras mentes permanezcan en el estado primitivo. Esta sería la experiencia cumbre. Al describir este proceso, los yogacharas emplearon el concepto alayavijnana, concepto que ha sido aplicado de distintas maneras por las diversas escuelas budistas y que es muy importante en la tradición tántrica. El alayavijnana ya se diferencia del alaya o fundamento básico. Adoptamos este último para los propósitos de la comunicación, sin afirmar que se trata de una entidad ontológica. El alayavijnana ya es una tendencia en desarrollo hacia la escisión que generalmente describimos como sujeto y objeto. Vemos que chitta es un factor dinámico más que una concepción estática. En función de la alayavijnana, se encuentra en transformación constante, desarrollándose en formas aún más dualistas. En este punto podemos observar la influencia de la vieja concepción de chitta como algo que acumula algo, y una vez que esta acumulación ha alcanzado a desbordarse, debe ser descargada. Esta idea de capacidades acumuladas de experiencia que en algún momento han de ser realizadas se encuentra constantemente presente en la filosofía budista. Las formas precisas que hacen que el alayavijnana funcione de este modo se denominan vasanas, depósitos de las capacidades. Se desarrollan de acuerdo con 2 principios: el de la similitud intrínseca y el de la adopción de diversas formas específicas según las situaciones. Por ejemplo, un científico puede, a modo de experimento, coger algunas células renales y trasplantarlas a alguna otra parte del cuerpo, digamos a un brazo. No se desarrollarán como células dérmicas, sino que seguirán haciéndolo como células renales. Este es el principio, el primer principio. Pero el modo en que se desarrollen estas células renales variará en tanto que células renales según una multiplicidad de situaciones. Algunas personas sufren problemas renales y otras no. De este modo, queda ilustrado el segundo principio. Como hemos señalado, lo que se desarrolla durante la transformación de chitta es una escisión. Como paso inicial en la génesis de la experiencia a partir del proceso conocido como alayavijnana, se desarrolla también lo que en sánscrito se llama manes y en tibetano yi. Este aspecto de chitta se remonta y adopta la unidad original, a partir de la cual se desarrolló su entidad real. Esta unidad original
es lo que los hindúes consideran como el ser ontológicamente verdadero. Los hindúes describieron la unidad original como el ego trascendental y el manas como el ego empírico. Los budistas rechazaron la reificación de estos aspectos, pues habían visto que todos pertenecían a la unidad de un proceso de transformación. Según Yogacara, la escisión que se produce contrasta meramente una forma limitada con una forma primitiva vital. En este momento, manas o yi se convierte en la fuente de todas las funciones mentales posteriores en el modo en que indica la conversión común cuando decimos comprendo o me parece. Pero todas estas funciones mentales forman parte del proceso total de transformación. De acuerdo con la perspectiva Yogacara, la fuente original, el Alayavijnana, es indiscernible y neutral desde un punto de vista ético o kármico. Cuando se produce la escisión de la fuente original, queda manchada, pero el movimiento mental en particular no está determinado como éticamente positivo o negativo. Esta determinación tiene lugar a través de elaboraciones del movimiento que lo especifican aún más. Tales elaboraciones adoptan la forma de nuestra percepción sensorial y de nuestra percepción como el tradicional sexto sentido budista al que vagamente podríamos denominar conciencia. En una palabra, la percepción categórica que convierte las categorías en datos sensibles sin abstraerlos de ella. Así, el Alayavijnana, el mana y los sentidos constituyen los 8 aspectos de Chitta. El proceso de transformación que hemos descrito es de una angostura y de un congelamiento crecientes. De algún modo, estamos limitados a nuestros sentidos, al modo corriente de percepción. Apenas percibimos que otra cosa también podría haber sido posible. Si intentamos expresar esta situación en términos religiosos tradicionales, podemos afirmar que el hombre es un ser destinado a caer. Pero en este caso no ha caído porque ha pecado o transgredido algún mandamiento exterior a él, sino por el mismo hecho de moverse en una dirección determinada. El budismo describe esta situación técnicamente como Bhranti, en sánscrito, Krulpa, Trulpa, en tibetano, que generalmente se traduce como error. Conviene resaltar que para el pensamiento occidental, error supone culpabilidad, cuando en este caso no se implica absolutamente ninguna culpabilidad. Quizá tenderíamos a sentir que podríamos haber hecho otra cosa, pero aquí tal actitud no tiene lugar. El proceso es una especie de extravío que sencillamente ocurre. La idea del pecado es irrelevante. No obstante, seguimos teniendo el sentimiento de que algo salió mal. En consecuencia, si aceptamos nuestra experiencia corriente como error, podemos formular la siguiente pregunta. ¿El auténtico conocimiento es posible? Bien, la pregunta misma ya implica su posibilidad. Es decir, la sensación de error contiene la sensación de verdad. No podríamos conocer el error sin el conocimiento infalible. Es aquí donde aparece la oscilación entre error y conocimiento que ofrece la posibilidad de retorno a lo que hemos designado como estado original o primitivo. En este caso original no se refiere al sentido de principio. Hablamos de él como estado original debido a que sentimos que nuestra carga de poder creativo proviene de allí. Experimentamos una energía que sabemos era del más alto valor, totalmente distinta al tono de nuestra experiencia corriente. En la tradición tántrica, la aprehensión existencial de este estado original o inédito se conoce técnicamente como Mahasukaya. En la tradición budista corriente existe Nirmanakaya, Sambhogakaya y Dharmakaya. Si queremos enfatizar la unidad de las tres y evitar toda tendencia a concretarlas separadamente, hablamos de la totalidad como Svabhavikakaya,
No se trata de una cuarta kaya, sino de la unidad de las tres. La Mahasukakaya es un agregado significativo a este cuadro que comenzó con el Tantra. Sukha significa gloria eterna. Maha significa que no puede haber nada más grande. Aquí surge una vez más la experiencia cumbre, y esto siempre se siente como el ser o estar siendo, lo que nos remite a Kaya. Kaya se traduce como cuerpo, aunque no en el sentido de abstracción puramente física que con frecuencia hacemos al definir cuerpo cuando decimos que una cosa es nuestro aspecto mental y otra nuestro aspecto físico. Se trata de un equívoco. No hay un cuerpo sin una mente. Si tenemos un cuerpo sin una mente, no se trata de un cuerpo, sino de un cadáver. Es un mero objeto del que desprenderse. Si hablamos adecuadamente de un cuerpo, nos referimos a algo que está vivo y no podemos tener un cuerpo vivo sin una mente. Y así ambos no pueden separarse, van juntos. De este modo, Mahasukhankaya es un factor existencial del más alto labor. No estamos haciendo una asignación arbitraria de valor. Sucede que se tiene la sensación de que este es el único valor absoluto. Este valor absoluto puede recuperarse invirtiendo el proceso de error, de extravío, invirtiendo la energía que fluye en una dirección y se congela, se torna menos activa. Este proceso de congelación hace que nos sintamos encarcelados y limitados. Ya no somos agentes libres, por así decirlo, sino que estamos en samsara. La respuesta a la pregunta de si existe o no alguna alternativa a la frustración permanente en la que vivimos es afirmativa. Sí, si estamos dispuestos a encontrar lo inicial, original, primitivo o cualquiera que sea la palabra que se quiera emplear. El lenguaje es tan limitado y dispuestos también a enseñarlo como valor. Esto es, en definitiva, Mahasukakaya. La posibilidad de retornar al origen ha sido puesta de manifiesto bajo la forma de ciertos símbolos de transformación, por ejemplo el mandala. La transformación de la percepción corriente en conciencia intrínseca primitiva puede tener lugar cuando tratamos de ver las cosas de distinto modo, tal vez como lo hace un artista. Todo artista sabe que es capaz de ver de dos modos distintos. El modo corriente se caracteriza por el hecho de que siempre la percepción está relacionada con el logro de algún otro fin distinto a la percepción en sí. Se usa la percepción como un medio más, en lugar de que se manifieste algo como en sí misma. Pero también podemos contemplar las cosas y disfrutar estéticamente de su presencia. Si contemplamos un hermoso crepúsculo, podemos mirarlo como lo hace un físico y considerarlo como un sistema de longitudes de onda. También podemos verlo como un símbolo conmovedor de la discontinuidad de todas las cosas y sentirnos impulsados a la tristeza. Pero esto tampoco es exactamente el crepúsculo en sí. Existe una diferencia definida cuando lo miramos tal como es y gozamos del inmenso juego de colores que aparece con toda su dramática intensidad. Cuando miramos de ese modo, descubrimos inmediatamente cuán libres nos volvemos. Toda la red de factores mentales a través de la cual frecuentemente nos movemos desaparece. Cualquier persona puede experimentarlo, pero naturalmente exige esfuerzos. El arte del mandala ha sido desarrollado para ayudarnos a ver las cosas con su intensidad intrínseca. Aunque todos los mandalas son fundamentalmente semejantes, cada uno es singular. Por ejemplo, los colores empleados varían en gran medida según el entorno básico de los iniciados. La índole de un mandala determinado es conocida como Dhatu Tathagata. En este caso, Dhatu se refiere al factor del entorno individual específico. Tathagata alude a la mente despierta o condición de Buda. Así, es posible ver un mandala determinado como un índice específico de la mente despierta. Se tiene el cuidado de relacionarlo con las características individuales de cada uno, debido a que aunque cada persona es capaz de alcanzar el estado de Buda, ha de partir desde el aspecto de éste que se manifieste con más fuerza en su propia persona.
Un proverbio zen afirma que incluso una brizna de hierba puede convertirse en un Buda. ¿Cómo debemos entender esto? Normalmente consideramos que una brizna de hierba pertenece sencillamente al mundo físico. Ni siquiera es un ser consciente, ya que no tiene sentimientos, no hace juicios, no experimenta percepciones. La explicación reside en que en todo es de la naturaleza de Buda, de modo que la hierba también es de esta naturaleza. No se trata de que en algún modo contenga la naturaleza de Buda, de que podamos mordisquear analíticamente los diversos atributos de la brizna de hierba hasta que no quede nada salvo algún indefinido factor residual al que etiquetamos como naturaleza de Buda. Más bien, la brizna de hierba constituye realmente lo que denominamos condición de Buda o valor esencial. En este sentido, una brizna de hierba o cualquier otro objeto puede constituir un símbolo de transformación. Toda la idea de los símbolos de transformación se hizo posible gracias al desarrollo filosófico de los Yogacara, que vieron que lo que llega hasta nosotros a través de vehículos terrenales, por así decirlo, los elementos de nuestra experiencia corriente, es la mente fundamental, el valor esencial, pues lo último e inédito nos llega de forma inteligible. Así, ciertos símbolos como los mandalas, que para nosotros ya son parcialmente inteligibles, pueden utilizarse como pasos hacia la excelencia cumbre. Estos símbolos existen y difieren según las necesidades de los individuos. A través de ellos podemos entrar en el mundo de los círculos. Este es el significado literal de samsara. O también podemos hallar nuestra salida al mismo. Pero la salida solo se encuentra en el mundo en el que estamos. No existe ningún otro más allá del mundo en que vivimos. Este es uno de los significados principales de la filosofía budista que con frecuencia resulta difícil de comprender a los occidentales. La filosofía budista no traza una distinción entre lo fenoménico y no nouménico. El fenómeno es nómeno y el nómeno es el fenómeno, no en el sentido de una ecuación matemática, sino en el de que no se puede tener a uno sin el otro. La afirmación técnica de esta indivisibilidad consiste en que hay apariencia y también hay sunyata, pero sunyata no está en otro sitio sino en la apariencia. Es su dimensión abierta. La apariencia nunca implica realmente alguna restricción o limitación. Si existiera semejante límite, nunca podríamos salir de ella. Gracias por escuchar.